un equipo de investigación encabezado por el doctor Boudhad, entonces psicólogo del Instituto Psiquiátrico Forense de Hamburgo, estudió y analizó un espeluznante caso. El caso del hombre al que subtitularon como el hombre G. Un alemán que en ese momento tenía alrededor de 40 años, que fue detenido e internado en un psiquiátrico en el 2000. Tras 2 décadas realizando todo tipo de actos absolutamente escalofriantes dentro de la pericia psicológica a la que se denomina necrofilia. Desde visitar a cementerios hasta diseccionar cuerpos y llevarlos a algunas partes a su casa, con todos los fines que siempre terminaban en la sexualidad directamente. Unos actos que documentó con miles de fotografías y videos que también utilizaba para regocijarse de sus actos. El interés de cuyo nombre le pusimos G o le pusieron G, era de una profesión muy interesante, con título universitario en ingeniería civil. El interés por los muertos comenzó a gestarse, según él, durante su niñez. En la casa en la que vivía con su familia paterna, en una pequeña localidad de Baviera, allí veía cómo su padre, cuando iba de caza, destripaba animales, entre esos liebres y conejos. Si bien es cierto que nunca sintió ningún tipo de excitación sobre esta acción, estas imágenes de ver a su padre abrir animales le quedaría grabada para siempre en su retina. E hicieron que poco a poco él mostrase algún tipo de interés morbosa por la anatomía, así como para abrir directamente él mismo varios animales que la misma familia contaba. Detalles de su niñez se destacan porque en su familia él adquirió una educación estricta, religiosa. Con esto él cultivó un coeficiente intelectual de 130 por encima de la media. Seguro, por los aparentes análisis de los psicólogos, superó la etapa escolar, según también su familia y cosas que él también comentó en lo privado, a los psicólogos que lo fueron analizando, ¿no? No tuvo ningún tipo de complejidades ni dificultades en sus primeras etapas escolares, ni desórdenes afectivos. Obtuvo una plaza en la universidad muy sencillamente, no era una persona que llamase demasiada la atención en sus acciones, en sus actos, como en otras personas que ya hemos analizado, ¿no? En este caso era una persona que desde el aparente parecía una persona muy normal. Con solo 16 años, este alemán comenzó a ver películas de canibalismo, a desarrollar una extraña fascinación por el cementerio del pueblo de al lado, donde él vivía, y a preguntarse cómo sería en persona ver un cadáver. Empezaba a sentir estímulos por esa atracción. A los 22 años interrumpió por primera vez una morgue. Una noche, impulsado por un instinto e irrefrenable necesidad, acudió hasta el camposanto, accedió hasta el depósito de cadáveres y abrió uno de los ataúdes que allí encontró, con un único objetivo, que era el de contemplar el cadáver que yacía en su interior.
Durante los años 90, el hombre G no dejaría de acudir al cementerio varias veces por semana para hacer la observación y admiración de los cadáveres. Este necrófilo obtenía la información sobre los cuerpos que llegaban hasta allí siempre de la misma manera, a través de los obituarios de los periódicos locales, que leía con verdadera pasión los hechos de por qué morían. Cuanto más escabrosas eran las muertes, más atracción sentía por las mismas. En el paralelo al desarrollo de la parafilia, el hombre G, el que le pusieron por nombre en el periódico cuando salió la nota, forjó una vida aparentemente normal junto a sus 2 hijos y su esposa, a la que le unía una relación cariñosa y con la que mantuvo una conducta sexual totalmente normal, insospechada para lo que hacía en sus noches en un lugar donde lo tenía apartado de su casa o su localidad donde tenía a su esposa. Según relatan los psicólogos y los psiquiatras, él no mostraba delante de su familia e hijos ningún tipo de problema durante la primera década de matrimonio. De hecho, su esposa, cuando se entera de todos estos horrores, realmente entra en crisis. En 1999, año en el que fue detenido, la policía encontró información y material gráfico sobre 3 incidentes necrófilos distintos, llevados a cabo con los restos de 3 jóvenes a las que, según aseguró, no conocía para nada. Según el relato del hombre G, a los agentes, vamos a relatar algunos procesos que son realmente muy espeluznantes y necesito que prestes muchísimo tu oído a lo que yo te voy a relatar, porque el hombre G, que le pusieron así porque decidieron proteger su nombre, porque era una persona muy reconocida para ese momento, hizo unas seguidillas de procedimientos realmente muy escabrosas, de las cuales yo resalté algunas. En 1981, el hombre G se encaprichó del cadáver de una joven que acababa de llegar a la morgue. Tras abrir el ataúd, le arrancó las piernas y se las llevó a una zona de campo, donde la diseccionó lentamente y lo enterró. Se tomó el tiempo de esperar. 4 años después, acudió al mismo lugar, recuperó los huesos, los cuales los llevaría a su casa y donde los almacenó durante algunos meses. Otro hecho más. En 1985 tuvo lugar el segundo episodio del hombre G. Acudió al cementerio tras ver en el periódico el obituario de una mujer que acababa de fallecer. Tras encontrar el cadáver en la morgue, le cortó la pared abdominal, le arrancó los pechos y le quitó los ojos. Metió toda una
unas bolsas y sacó los restos de allí. Durante estos 2 primeros episodios, el hombre G experimentó cierto nivel de repugnancia por sus acciones. Imagínate, si él mismo, que era el que accionaba y sentía repugnancia, imagínate lo que sería la escena. Él describía una sensación que a partir de entonces resolvería utilizando guantes para tocar los cadáveres. Esto se puede leer en el informe del Instituto Forense de Hamburgo. Pero el incidente más grave sobre las cosas que ya venía realizando en su espacio privado, como él lo decía, sobre el que más información consiguió recopilar la policía, ocurrió en 1999. Este necrófilo había leído en los diarios que una joven acababa de ser arrollada por un tren, por lo que quiso ver su cadáver inmediatamente. Acudió al cementerio por la noche. Tras encontrar el cuerpo, que esta vez se lo llevaría a su casa. Antes de meterlo en el coche, abrazó el cadáver y le realizó diversos tocamientos, manoseos al mismo. Según contó esto a los psicólogos, este tipo de actos le reportaba una extraña sensación de felicidad y excitación. Le encantaba hacer eso, tener el pedazo de cuerpo y manosearlo. A la vez, llevó el cuerpo hasta un patio y lo depositó en un contenedor, luego de tomar unas cuantas fotografías. Al día siguiente, volvió al lugar y desnudó el cadáver para inspeccionarlo y fotografiarlo nuevamente. Durante todo este tiempo, el hombre G llegó a intentar mantener relaciones sexuales con el cuerpo. Sin embargo, su erección se venía abajo a la hora de iniciar la penetración. Tras un tiempo jugando con el cadáver, este alemán, el llamado hombre G, pensó que era hora de diseccionarlo. Otra vez le cortó la cabeza y las piernas, puso la mayor parte de los intestinos en recipientes de plástico mientras retrataba todo el proceso con su cámara. También le cortó los pechos y lo puso en un cubo para llevárselos a su casa. En la siguiente semana, el hombre G estuvo llevando distintas partes a su domicilio para limpiarlas. Echaba las vísceras y los pedazos de carne muerta en la bañera y se introducía allí con ellos mientras dejaba el agua correr y se masturbaba a la vez.
Las excusas más variopintas sirvieron durante mucho tiempo a este enfermo mental para mantener sus actividades necrófilas en secreto hasta que fue descubierto. En 1999, la policía encontró más de 5.000 fotografías detalladas de sus actos y varios videos grabados. Fueron estos documentos los que revelaron el proceso de disección que seguía, así como el resto de actividades sexuales que llevó a cabo durante años. Los investigadores también encontraron varios textos y dibujos extraños de hombres secuestrando cadáveres y desenterrándolos y teniendo relaciones sexuales con los mismos. Él dibujaba sus actividades, él dibujaba y retrataba lo que deseaba hacer y lo que hacía. Cumplía de alguna manera todos sus deseos imaginados. Claramente, el hombre G fue ingresado en un centro psiquiátrico en el año 2000, tras ser condenado por violar sepulcros, profanar cadáveres y llevar a cabo distintos actos necrófilos. Tras volar Tras valorar los dibujos encontrados y el testimonio de un testigo, el tribunal alemán que lo juzgó concluyó que podría haber acabado asesinando a su mujer, cortándole los pechos como lo hacía con los cadáveres. Por lo tanto, de no haber sido detenido, es probable que el hombre G, como todos los extraños casos de necrofilia, siempre terminan por el camino del asesinato, como lo que observamos en otros casos. Este análisis demuestra que la necrofilia puede cambiar de gravedad con el tiempo y se necesitan más estudios de casos como este para que el futuro de la investigación empírica pueda abordar este raro fenómeno, incluyendo lo psicológico. Este fue el extraño y aberrante caso del alemán al que nombramos como el hombre G.